Sin más preámbulo, le damos. Entonces, ya, lo que vamos a ver hoy día de los síndromes respiratorios van a ser tres. Vamos a ver el síndrome de condensación pulmonar, el síndrome de ocupación pleural y el síndrome de atelectasia. ¿Ya? El síndrome de obstrucción de la vía aérea ya lo vimos ayer. Igual, insisto, si quedaron dudas o quedan dudas más adelante, me pueden escribir al correo, no hay ningún problema. Y el síndrome de insuficiencia respiratoria y distrés respiratorio, mucho me parece que la doctora Cabrera va a coordinarla con otro doctor en esta ocasión. Entonces, vamos a partir con el síndrome de condensación. Yendo a esa radiografía, tenemos ambos campos pulmonares llenos de aire, como es normalmente, ¿ya? Normalmente, durante la ventilación, uno, en el fondo, expande el tórax, permite la entrada de aire, ocurre el intercambio gaseoso, expulsa. Y eso es un ciclo permanente, pero bajo ciertas condiciones puede pasar esto. ¿Quién puede describir qué cambia desde la radiografía de la derecha a la de la izquierda? Bueno, en su perspectiva izquierda-derecha. Levantando manito. Que se vuelve más radiopaco. Perfecto, compadre. ¿Dónde está más radiopaco? ¿Cuál es tu nombre? Martín. En el pulmón derecho como abajo de la base. Perfecto, en el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Algo más? A ver, como el principal hallazgo que hay, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué creen que se ve radiopaco? ¿Qué puede haber ahí que me está interrumpiendo la visión del aire? ¿Qué puede estar pasando? Líquido. ¿Qué más puede haber que me esté molestando? Moco. ¿Qué más? Bueno, líquido, moco, por ahí. Sangre. Secreción. Secreciones. Linfa, sí, podría ser. Puede ser pus también. Puede ser un sólido también, una masa sólida, algún cáncer pulmonar, por ejemplo, alguna masa tumoral que esté comprimiendo, ¿no es cierto? Todo va en la facilidad con que los rayos X pasan a través de la imagen que estamos viendo o de la estructura que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, entendiendo que ahora hay algo que está reemplazando el aire, entendiendo que hay ya sea un líquido, un sólido, algo mucoso que me está interrumpiendo el paso del aire, es que vamos a entender la semiología. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos un síndrome de condensación pulmonar, siempre lo vamos a analizar con los pasos clásicos del examen físico de la semiología. Primero vemos la inspección, una discreta disminución de la fracción torácica. Eso puede ser muchas veces por retracciones, en el fondo el pulmón no se expande como debiera porque tiene una masa más sólida o algo ocupando ese lugar, entonces el aire no puede entrar a ocupar espacio y expandir. Vamos a encontrar un aumento de las vibraciones vocales. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque el sonido viaja mejor a través del cerebro, entonces al estar los campos pulmonares condensados, la vibración vocal va a ser más claro, efectivamente. El sonido se transmite mucho mejor a través de los sólidos o en el fondo cualquier material que sea más sólido que el mismo aire que ocupa el pulmón. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? No, todo bien. Excelente. Entonces, si es que ustedes evalúan a un paciente, le ponen la manita en el pecho y le dicen, bueno, diga 33. Si es que tiene el pulmón lleno de aire, con suerte van a sentir la vibración, tal vez incluso no. Pero si tiene, por ejemplo, el cáncer sólido ocupando compactamente todo un lóbulo del pulmón, esa vibración la van a sentir clarita. ¿Se entiende? Eso bien. Percusión, matidez de la zona correspondiente. ¿Han visto examen abdominal? Sí. ¿Qué pasa con la matidez hepática, por ejemplo, si tenemos el abdomen lleno de aire? Por ejemplo, una perforación intestinal, el abdomen se te llena de aire. ¿Qué pasa con la matidez hepática que debería existir? Se pierde. ¿Y por qué se reemplaza? Por timpanismo. Este es el efecto contrario. Nosotros normalmente debiéramos escuchar, no timpanismo, pero una sonoridad bastante alta debido a que el pulmón va a estar lleno de aire, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a palpar y va a ser más sólido. ¿Por qué? Porque tenemos efectivamente una masa de moco o una masa sólida ocupando ese espacio. Básicamente. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. A la auscultación vamos a ver disminución o desaparición del murmullo pulmonar. Obviamente si nosotros tenemos un movimiento de aire, que es el que normalmente nosotros vemos cuando llenamos y expulsamos el aire corriente o el volumen corriente de nuestros pulmones, nosotros vamos a escuchar el murmullo pulmonar, básicamente el ¿ya? Pero si es que eso está lleno de nuevo, secreciones, algo sólido, linfa, pus, todo lo que nombraron, esa circulación de aire no se va a poder o no va a poder ocurrir y por lo tanto el murmullo pulmonar no lo vamos a escuchar de forma clara. Y se va a reemplazar o va a disminuir y se va a reemplazar por algunos ruidos agregados, que son los crépitos, la broncofonía o los frotes pleurales. ¿Alguien conoce cómo se describe semiológicamente los crépitos? Burbuja, no tanto. Como un velcro.
Eso es más como de frote pleural a mi juicio. Pero podría ser. Cuando Esa es la que conozco yo, efectivamente suena así, en mi experiencia. Agárrense el pelo y frótenlo. Todo. no tenemos como cuando uno agarra un papel. No tanto, el pelo es más acre, confía en mí. Así he escuchado. Yo siento que parece mal. Igual es subjetivo, ¿eh? Tú lo puedes relacionar con lo mejor que funcione para ti. Para mí, por lo menos, el crujir del pelo yo puedo imaginarme cómo esos alveolitos están en masa. ¿Ya? Pero ahí depende en el fondo de cada uno. Lo importante es que recuerden más o menos cómo se escucha desde el punto de vista ya en la práctica para que los puedan identificar. Eso es lo importante para mí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurren los créditos? Normalmente los alveolos se colapsan parcialmente en la expiración, quedando con cierto volumen, y luego se vuelven a expandir. Luego se vuelven a cerrar, se vuelven a expandir, todo el rato. Cuando tenemos líquidos, secreciones o algún tipo de material extraño ocupando el espacio alveolar, lo que puede ocurrir es que el alveolo se cierra, y no sé si han visto alguna vez cuando los vidrios les ponen una película de agua entre medio, se tienden a pegar. Entonces muchos alveolitos se pegan porque tienen en el fondo un líquido extraño o secreción en medio del espacio alveolar. Entonces, cuando nosotros hacemos una inspiración, el aire o la presión que hacemos empuja hasta que logra vencer esa presión negativa que está enfrentando el alveolo, y el alveolo de golpe se abre. Eso es así. El tema es que multipliquen eso por 500 o por 1000. Entonces ahí tienen el crujido. Por eso es que es. Porque son cientos y cientos de alveolos abriéndose, venciendo esa presión negativa de golpe, sonando con ese pequeño chasquido, y esa combinación de chasquidos que ustedes escuchan como un crédito. ¿Ya? Entonces un sonido de la inspiración. Es en la inspiración principalmente, aunque también lo puedes escuchar en la expiración, pero son principalmente inspiratorios. Broncofonía o pectoreloquiáfona. ¿Alguien sabe lo que es la broncofonía? Es cuando aumenta el sonido vocal, o sea, como que se escucha más cuando hay como algo. Súper bien, escuchas con mucha más claridad la voz. Y es el mismo principio del aumento de las vibraciones vocales, chiquillos. El sonido se va a transmitir mejor, dado que el parénquima ya no está ocupado por aire, sino que está ocupado por algo de consistencia un poquito más sólida. Listo, no es mucho más que eso. Y frotes pleurales, que sería lo último, que se podría escuchar en caso de que haya inflamación de las pleuras. ¿Alguien ha escuchado hablar de frotes pleurales? ¿Cachan más o menos de qué se trata? Que se inflaman las pleuras. Ya. Como dos cueros flotantes. ¿Ya? No sé si este PC tiene internet, voy a tratar de mostrarles los videos que les puse ahí. ¿Ya? Sí, funciona genial. Pero en ese caso sería como si lo iba a broncofonía y pectoreloquiáfona. ¿Cuál? ¿Los frotes? No, broncofonía y pectoreloquiáfona es lo mismo. No, por lo menos desde el punto de vista de literatura, la broncofonía es como mayor claridad al escuchar la vocalización del paciente, y la pectoriloquiáfona es casi que el paciente susurra y tú entiendes todo. Eso es como lo que describe, como que pectoriloquiáfona sería como un grado mayor o el grado máximo de Mayor broncofonía. condensación, digo. No necesariamente, simplemente es como que el hallazgo semiológico es como broncofonía, mayor claridad, pectoriloquiáfona, el paciente susurra y le entiende clarito. Es como broncofonía, pero mucho más intensa o mayor. La verdad es que esos términos semiológicos a mí no me parecen tan útiles clínicamente. Lo que sí me parece útil es que entiendan que las vibraciones vocales, o que en este caso lo que habla el paciente, se va a entender mejor. ¿Por qué? Entiendan el por qué y entiendan qué está pasando entonces, ¿ya? Que sea broncofonía, que sea pectoriloquiáfona, ya, la verdad no es tan importante, pero sí me interesa que sepan o que les quede claro el reemplazo del parénquima pulmonar normalmente lleno de aire por algo más sólido, y por qué se genera toda la rica semiología que les estoy diciendo. Que de hecho la semiología pulmonar, en mi opinión, es de las más ricas porque da muchos signos y mucha signología. Estos son créditos, chiquillos. A ver si se escucha. Ya. Lo más importante ahí era el crujido. No sé si lo escucharon, porque el murmullo pulmonar se escuchaba medio distorsionado. Entonces eso era el gigido que escucharon. Pero no sé si alcanzaron a escuchar un poquito el crujido que sonaba. ¿Sí? Ah, bueno, ese. De todas maneras, probablemente en sus propios computadores o con audífonos se escuche aún mejor. Entonces la clase igual yo se la voy a poner a disposición, después igual si les tengo pueden pinchar los links y ir a escuchar.
Esto es un video de cómo evaluar la broncofonía. No le gustó la clase, parece. Esto entra en la prueba. Bronchophony is the sound that a spoken voice makes when you listen over large airways. Words are louder and clearer than when listening over peripheral airways. When bronchophony is present in an area that is not over one of the main bronchi, it suggests that there is an underlying consolidation, as in pneumonia. You can test for it by having the patient say a few words while you listen with the stethoscope. Say 99 or 123. Marvin, when you feel my stethoscope on your back, I'd like you to repeat the words 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. A todo esto, ¿a alguien se le ocurre por qué él iba de un lado a otro y no simplemente bajar de una en un lado y bajar de una en otro? La simetría. No parece súper utilizando ya, Décima. Bueno, y ahora que sus compañeros están afuera, lo que les voy a preguntar en el certamen es... Ya, chiquillos. Último video con flotas plurales. Ya. Igual que en Curitiba. Menos mal que no hay listening. Oh, ¿verdad? No hay listening. Yo entendí que se supone que se dio la broncofonía. En la broncofonía, básicamente el compadre te está enseñando cómo evaluarla. Básicamente, es poner al paciente de espalda, auscultas de forma normal, pero le pides que diga alguna frase o algún número. Lo que nosotros usamos normalmente es el 33. Es como la clásica que se usa para evaluar la vibración, la transmisión vocal a nivel pulmonar. Entonces uno le pide al paciente que se siente 33, 33, 33, 33. No te mostraron el sonido, te mostraron cómo evaluarlo. ¿Pero es muy notorio la diferencia o...? A veces sí. A mí me ha pasado que en focos de condensación me he evaluado. Cuando el foco, sobre todo, yo ya sé que está en el lado izquierdo, le pido a la señora caballero, mi caballero, 33. 33. Ah, ya. Como que aumenta bastante. De verdad que se cacha. Para ellos 99 sería como igual a nosotros 33, ¿no? Es como raro, porque seguramente debe ser como suena, ¿no? Porque seguramente 33 y 99. Sí, es una Claro. Es que le cuesta multiplicar por Ya. De vuelta a las 18, chiquillos, vamos. Seguimos. Ya. Entonces, les voy a poner ahora un ejemplo semiológico de síndrome de condensación con un cuadro clásico que se ve todos los días en la urgencia, que es la reina de nosotros, la neumonía. Chiquillos. Anamnesis. Ustedes van a encontrar lo más probable un caballero que lleva una semana, 5 días, 3 días con tos, pero tos productiva, tos con alta expectoración, a veces incluso tos con expectoración sanguinolenta, incluso podrían encontrar. Podría haber disnea. ¿Disnea qué era? Sensación subjetiva, falta de aire. Y fiebre, ¿ya? Ocasionalmente delirio. ¿Alguien sabe lo que es un delirio? una alteración. Hay cosas, pero sin cambio en el juicio. No, ese es delirio. Ay, era Ya, chiquillos, igual es como un concepto avanzado, pero en resumen es: los adultos mayores normalmente pueden tener una buena capacidad funcional. Puede haber un caballero de 78 años que esté orientado, que esté súper bien, que día a día hace sus cosas. Y de la nada el caballero se empieza a comportar como si tuviera Alzheimer avanzado. No reconoce a sus hijos, se pone agresivo, le pega a su señora y lo traen a consultar por eso. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? No, sí pasa, sí es verdad. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Porque este caballero que hace una semana, hace 5 días estaba bien, ahora está así. No tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dolor al orinar, no tiene nada. Le toman un examen de orina, sale orina completa positivo para el leucocito de nitrito y tiene una Escherichia coli causándole una linda pielonefritis. El delirium, chiquillos, básicamente es un compromiso de conciencia cualitativo secundario a una infección o una enfermedad de base. Es muy común en el adulto mayor y por eso es que deben sospechar alto o tener alto índice de sospecha en adultos mayores cuando hay cambios de comportamiento o cuando hay desorientación.
Esto por si acaso no es semiología pulmonar. Pero cuando hay cambios de comportamiento o desorientación sin una causa clara. ¿Ya? Entonces, así como podría presentarse una neumonía, a veces todos con expectoración, disnea, fiebre, pero a veces el único síntoma que tienen es que el abuelito se quedó callado y se perdió. Por eso es que es peligroso, porque muchas veces lo subestiman, los mandan para la casa y resulta que tenían una caballa de neumonía, el paciente llega a la UCI 2 días después y fallece. Entonces, por eso es que tienen que tener alto índice de sospecha, cuidado con los adultos mayores, se los digo desde ya. Y seguro. Ya. En fin, entonces, se presenta, como les decía, este paciente con este cuadro clínico, entonces con expectoración, disnea, fiebre, puede haber compromiso de estado general, diaforesis nocturna, es un cuadro bastante chillón en general. A la inspección, si ustedes descubren el tórax del paciente, podría ser que vean una disminución de la expansión del lado comprometido. Generalmente las neumonías son unilaterales, aunque pueden ser bilaterales, multiglobales, dependiendo del tipo de germen y dependiendo del tipo de paciente. ¿Ya? Pero, suponiendo que es una condensación semiológica, perfecta, rica en un solo lado, efectivamente ese lado va a estar con la disminución de la expansión del campo pulmonar. ¿Ya? A la palpación va a haber un aumento de las vibraciones vocales, como les comentaba anteriormente. Y a la percusión, más mate ese ladito. La percusión, recuerden que es igual a la ocultación, en el fondo ustedes tienen que hacerla por confrontación. Lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho. Y auscultación, lo que habíamos comentado, crépitos, el crujido, broncofonía, que escuchan mejor la vocalización del paciente a la auscultación, y o pectorillo que áfona si ya es como una condensación o que les da la oportunidad de escuchar. No siempre se escucha, la verdad. Para mí, un par de veces más, pero si no encuentran, genial. Ahí terminamos con condensación. ¿Alguien quedó con alguna duda con el síndrome de condensación? En la diáfona, si bien ya se vio el paciente que susurra. Sí. Pero cuando usted la escucha igual susurrando o se escucha fuerte. Se escucha fuerte, clarísimo. Esa es como la gracia, ¿cachai? Como que el paciente apenas susurra y tú escuchas clarísimo. Algo que con un pulmón normal no. Estuviera diciendo mono. Claro. Siempre que te digan susurro. No necesariamente, que la verdad yo no lo hago mucho, porque como les digo, en verdad si ya tienen todo el cuadro clínico, ya tienen los créditos, la broncofonía, si quieren evaluarse el pectoral y diáfana, ok, aporta mucho desde el punto de vista clínico, yo encuentro que no, pero si lo quieren evaluar, si lo quieren buscar, encontrar, podrían encontrarlo alguna vez. Eso. ¿La causa más común, como para saberlo? ¿Ah? ¿La causa más común para que ocurra todo eso? Para que ocurra aquí. ¿Como el síndrome de condensación por neumonía? Por lo menos, en mi experiencia, la causa más común es neumonía, ¿ya? Yeah. Como lo más común. Pero otras causas incluyen cánceres, linfomas, bronquitis, asma a veces cuando hay mucho atrapamiento de secreción. Hay muchas causas. Pero el cuadro clínico más clásico que tengo siendo la condensación es la neumonía. Ya. Eso. ¿Algo más? No. Seguimos entonces. Ya, síndrome de ocupación pleural. Primero, la pleura normalmente está vacía, o sea, el espacio pleural normalmente está vacío. ¿Qué hay ahí? Ya, es un espacio virtual, tiene líquido. ¿Cuánto líquido más o menos? ¿Alguien se acuerda? 0,3. Tiene una presión negativa, ¿no es cierto? Espacio virtual y tiene muy poquito líquido, 0,5, 1 ml, según lo que recordamos todos. Entonces, ¿qué pasa cuando este espacio que debiera ser virtual, que debiera estar ocupado por una cantidad mínima de líquido, que es la que permite básicamente que las pleuras no choquen entre sí o no estén pegadas? ¿Qué pasa cuando eso se nos llena? Tenemos ocupación pleural, ¿ya? ¿Por qué se puede llenar? ¿Qué se les ocurre? ¿Y por qué me refiero al material? ¿Qué lo puede ocupar? Sangre. ¿Qué más? Aire. ¿Qué más? Pus. Más líquido. Masa. Más líquido. Ya nombraron ahí. Sí, creo que eso... Un cuchillo. Ya, creo que eso establece la mayoría de las causas. ¿Ya? O por lo menos lo que vamos a ver acá. Entonces, síndrome de ocupación pleural, transudado y exudado. ¿A alguien le suenan estos términos? Sí. A ver, ilumínenme. Levantando manito, quiero... Levantando manito. ¿No, nadie? O sea, como que el transudado era como que se alteraba levemente como el desequilibrio, como que fluían líquidos a través de la membrana. Y creo que el exudado era como que había algo que lo rompía o alguna lesión más grande y eso como que comprometía todo. Va por ahí. Yo recordaba que exudado tiene que ver como con la inflamación, tiene Ya. que ver, por ejemplo, con el paso de líquido más célula del sistema inmune.
Ya, va, también va por ahí. ¿Habían levantado la manita? Ya. Miren, de forma como muy resumida, pero a la vez como la mejor forma de entenderlo es entender como que uno es por un fenómeno de presión y otro es por un fenómeno inflamatorio. Uno es presiones y otro inflamatorio. ¿Se acuerdan de las presiones de la ley? No es ley de Starling, es la presión hidrostática capilar. Lo vieron probablemente en fisiología. Y la formación de edemas. Sí. ¿Ya? Sí, igual está lindo. Ah, ya, perfecto. ¿Se acuerdan que hay permanentemente una presión hidrostática capilar que se enfrenta a una presión oncótica, que es la presión de nuestras proteínas? Entonces, permanentemente hay un equilibrio y no formamos edema, pero tampoco succionamos líquido permanentemente porque esas presiones están en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio de esas presiones, por ejemplo, en una hipoalbuminemia muy severa, se forma, ¿no es cierto?, que la presión oncótica disminuye. Entonces la presión hidrostática capilar empuja el líquido y nos edematizamos entero. ¿Se acuerdan de eso de semia? Sí. Ya. En el transudado pasa más o menos lo mismo. ¿Ya? La mayoría de las veces por falla cardíaca, igual existen muchas otras causas para formar un transudado, pero imagínense una falla cardíaca. ¿Ya? ¿Qué puede pasar con las presiones de forma retrógrada hacia el pulmón o hacia el sistema pulmonar? Podrían aumentar, porque la bomba está fallando, entonces no es capaz de movilizar el volumen plasmático de la misma forma efectiva desde el sistema pulmonar hacia nuestro sistema circulatorio periférico. ¿Ya? Por lo mismo, esa presión hidrostática capilar se desequilibra, aumenta la presión hidrostática capilar hacia nuestros pulmones y pueden pasar dos cosas. Uno, edema pulmonar, que en el fondo que nuestros alveolos no se llenen de aire, o dos, que nos aparezca un derrame pleural de origen cardiogénico. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Yo sé que es medio chino, pero entendiendo las presiones se entiende bien según yo. Si a alguien no le quedó claro, la repito, no hay problema. Bien. De nuevo. Ley de Starling, presión hidrostática capilar. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Permanentemente tenemos la presión hidrostática capilar, que es básicamente la presión que ejerce nuestro sistema circulatorio sobre el volumen circulante para ir movilizándose. Esa presión hace que el líquido se presione contra nuestros tejidos. Y lo que ocurriría normalmente, si no hubiera nada en oposición, es que nos edematizaríamos enteros, porque el líquido saldría por el intercelular hacia el espacio intercelular. ¿Sí? Por ejemplo, en la hipoalbuminemia se pierde la presión oncótica, que es lo que se opone a eso, y ahí la persona se edematiza. ¿Estamos bien? Ya. En el transudado, que es el derrame pleural que puede ocasionar un derrame pleural, puede pasar que, por ejemplo, por falla de la bomba cardíaca, esa presión de movilización se altere, porque normalmente la bomba, o en este caso el corazón, va a estar sacando volumen extracelular de nuestro sistema pulmonar, tanto por las venas pulmonares, las saca el volumen y lo distribuye hacia el sistema circulatorio. ¿Sí? Ya. Cuando el corazón tiene una falla, especialmente falla cardíaca derecha, puede pasar que esa presión se altere, la presión hidrostática capilar empieza a aumentar hacia nuestro sistema pulmonar y eso provoque salida del líquido del espacio intravascular al espacio extracelular. ¿Sí? Eso puede ocasionar, igual que el edema que hablamos, del edema de la hipoalbuminemia, puede ocasionar que se acumule líquido, tanto intrapulmonar, que sería el edema pulmonar, como a nivel pleural, como el derrame pleural. ¿Ahí sí? Eso. Ya. Entonces, el transudado, como les estaba explicando, no tiene que ver con un fenómeno inflamatorio entonces. Es un fenómeno meramente mecánico y de presiones. ¿Ya? El líquido que van a encontrar ahí no es un líquido inflamatorio, no es un líquido de origen, por ejemplo, neoplásico, no. Es un líquido básicamente, que es líquido extracelular que se está acumulando en el espacio pleural. ¿Sí? Sí. Cambiamos el escenario. Exudado. El corazón está funcionando impecable, no tenemos problemas con las proteínas, no tenemos desequilibrio entre las fuerzas de Starling, pero hay un cáncer a nivel pleural, alguna metástasis de algún otro cáncer, por ejemplo testicular, de colon, etc., que esas células cancerosas están produciendo permanentemente una inflamación crónica y por lo tanto activación de cascada de inflamación y acumulación de líquido. Básicamente el líquido que van a tener ahí en esa pleura va a ser distinto al primer líquido que les expliqué. Va a ser un líquido mucho más denso, inflamatorio, lleno de citoquinas, interleuquinas, leucocitos, bla 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 bla. ¿Ahora sí? Sí. ¿Quedó clarito? Sí.
Sí. ¿Quedó clarito mi sílaba? Ya, entonces eso, ya, transudado, exudado. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante en mente interna nos van a hacer analizar los líquidos, ¿ya? Cuando uno tiene un derrame pleural de origen indeterminado, uno pincha la pleura, saca un poco de líquido y lo examina en laboratorio. Y ahí, spoiler alert, se llama criterios de Light y por Dios que se lo van a tener que aprender. Pero eso, ¿ya? Para que entiendan un poquito el origen. Ahora, digamos. Entonces, en este caso, o sea, según las descripciones que tiene el transudado, no tendría células. No, puede tener, pero va a ser, Pero es muy poco. va a ser poquito. ¿Cachai? Sí, lo principal ahí no es que haya una migración celular o que haya una migración inflamatoria, sino que lo principal ahí es el movimiento de líquido por fuerza de Starling. Eso. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿Todo clarito? Sí. Seguimos. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando la pleura está ocupada? Chiquillos, de nuevo, la pleura normalmente, ¿no es cierto?, debiera estar casi vacía, entre comillas, con un poquito de líquido, pero nada más. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos medio litro de líquido metido ahí, independiente del origen del líquido? Vamos a ver disminución de la expansión torácica, porque obviamente, como está la pleura ocupada por, imagínense un derrame pleural grande, masivo, ocupada por una gran cantidad de líquido, ese pulmoncito no se va a poder expandir porque choca con ese líquido de la pleura y se queda ahí. Entonces ese lado que está derramado no se expande, versus el otro lado que sí puede. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Excelente. Palpación, disminución o abolición de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Dijimos que en el síndrome de condensación aumentaba. Entonces, ¿por qué si esto también es un líquido ocupando, por qué no aumenta? ¿Quién se lo puede? Están en capas distintas y dificultan la transmisión. En el fondo, la distancia que ustedes van a tener entre las vibraciones vocales que en el fondo circulan a nivel pulmonar y la pared torácica, que es lo que ustedes están percibiendo, está aumentada. Hay mayor distancia porque la pleura está ocupada por un líquido que está molestando. ¿Se entiende? Sí. Ya, es fácil perderse con eso porque muchas veces uno piensa, ya el líquido va a transmitir mejor sonido. En este caso no, porque no es que el líquido esté adentro del pulmón en el fondo solidificando, sino que está distanciándote el pulmón de la pared. Por eso es que disminuye. ¿Sí? La clave ahí no es lo que te ocupa, sino la distancia. Entonces, si fuera un edema pulmonar, ahí sí se escucharía. Depende, porque a veces el edema pulmonar va mixto con un derrame pleural. ¿Sí? Ya. Disminución o abolición de vibraciones vocales. No se vayan a confundir con esto, es fácil tuviese y cuando uno ve las alternativas en una prueba, por Dios que es fácil equivocarse y pensar que aumenta. Entonces no, disminuye. ¿Ya? ¿Querías preguntar algo, compañero? ¿No? Excelente. Percusión, matidez intensa, porque al igual que la condensación, le van a estar pegando algo un poquito más sólido. Entonces, si bien suena como un poco contradictorio, tiene sentido, porque la pared ahora está ocupada por un par de litritos o medio litro o un litro de líquido. Entonces, cuando ustedes le peguen, en vez de llegar directo al aire pulmonar, van a chocar con el líquido que está en la pleura. Por último, auscultación. Primero podrían escuchar frotes pleurales si el derrame está empezando, porque las pleuras se van a mover más libremente y van a empezar a rozar, pero luego va a haber disminución o abolición del murmullo pulmonar. Lo mismo que estábamos hablando, están auscultando a una distancia mayor de la pared del tórax. ¿El neumotórax se ve aparte? El neumotórax lo vamos a ver aparte. Voy a dejar. Y por último, egofonía o voz caprina. Cuando ustedes llegan como al límite de donde está el derrame, puede ser que estén escuchando como la interfaz entre la vibración vocal normal y la abolición. Y se escucha como... porque están escuchando básicamente como el límite entre agüita y aire. ¿Sí? Es básicamente eso. Seguimos. Dígame. Ahí básicamente la desaparición del murmullo pulmonar se explica por lo mismo de la palpación. Por lo mismo de la palpación, porque tienen una distancia muy grande para escuchar entre en el fondo el campo pulmonar o el parénquima pulmonar y la pared del tórax. Ya. Causas de síndrome de ocupación pleural, como les estaba comentando, hay muchísimas, ya sea como para transudados como para exudados, ¿ya? No es la idea del curso que ustedes aprendan todas, porque como les digo más adelante, medicina interna, ustedes van a tener que analizar cada una de ellas y sus diferencias. Pero algunas de las más comunes, para irlas comentando, por ejemplo, falla cardíaco-congestiva, pilotórax hepático, síndrome nefrótico, en caso de transudado. Y si se fijan, todas más o menos tienen su origen en lo que yo les explicaba en la ley de Starling y en las fuerzas hidrostáticas capilares. ¿Ya? Por ejemplo, síndrome nefrótico, ¿alguien cacharía por qué me alteraría eso las presiones? Exacto, disminuyen los clotirinas plasmáticas, pierdes presión oncótica, por lo tanto te edematizas. Y parte de tu edematización puede ser perfectamente un derrame pleural. ¿Ven que es lógico?
y exudados. Tenemos, por ejemplo, derrames neoplásicos, que sean células cancerosas que están provocando una inflamación crónica y provocando que este líquido se acumule. Puede ser paraneumónico, que haya tenido una neumonía que posteriormente se complicó y la infección y la inflamación persiste y te produce un derrame. O puede ser un derrame tuberculoso, por ejemplo. ¿Ya? Continuamos. Ejemplo de síndrome pleural, de ocupación pleural, un derrame paraneumónico. Perdón. En anamnesis van a ver disnea, ortopnea. ¿Se acuerdan qué es la ortopnea? Sí. Perfecto. Dolor de puntada. ¿Alguien sabe cómo es ese dolor de puntada? No. Como cuando uno hace test de naveta. Perfecto. Sí, literalmente es eso. Te da como una puntada acá. Y puede irradiarse hacia el dorso. Algo importante es que puede ser de tope inspiratorio. Ustedes van a ver que el paciente no tiene ese dolor o está respirando cortito. Le dice, ya, pero mi amigo, inspirando. Ya, eso es como muy característico y pasa mucho en el derrame pleural. Les recomiendo como que lo busquen cada vez que examinan a un paciente, sobre todo si ya saben que tiene derrame, porque es muy característico, ¿ya? Hacerlo sufrir. Tos con expectoración y fiebre, eso puede o no puede estar dependiendo de lo que vimos, ¿no es cierto?, del origen del exudado. No sería esperable que ustedes vean tos con expectoración o fiebre, por ejemplo, en un derrame por insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? No tiene relación con la fisiopatología. Aquí les puse un caso de un derrame paraneumónico, en el fondo, por eso les puse que es con tos y fiebre. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, inspección, vamos a ver disminución de la expansión del lado comprometido. A la palpación, como habíamos hablado, disminución, abolición de las vibraciones vocales por este fenómeno que les expliqué de la distancia. A la percusión, se va a percutir más mate. Y a la auscultación podríamos ver esos frotes pleurales que yo les comentaba, o podría ser que ya lleguen un poquito más tarde y escuchen en el fondo una abolición del murmullo pulmonar. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Seguimos. Síndrome de ocupación pleural, seguimos con neumotórax, ¿no es cierto? Ya, habíamos hablado de que los derrames pleurales, en general, los dividíamos tras sudado, exudado, ¿no es cierto? Y hablamos todo el rato de líquido, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando es aire lo que está ocupando la pleura? ¿Ya? Lo vamos a ir a buscar al mismo lado distinto, ¿qué opinan? ¿Cómo? De nuevo. Habíamos hablado todo este rato hemos hablado de que la pleura puede estar ocupada por líquido, ¿ya? Y como lo vimos en la radiografía, se ve el líquido acá en el abajito ocupando el espacio pleural y nosotros lo buscamos y la abolición del murmullo pulmonar está hacia abajo. Con un neumotórax, ¿va a pasar lo mismo? No. ¿Por qué no? En la parte picante, ¿y por qué? El aire tiende a subir. Eso. Entonces, el neumotórax ustedes no lo van a buscar acá abajo, sino que lo van a buscar acá abajo. ¿Ya? Entonces, neumotórax pueden encontrar espontáneo, que puede ser primario, hombres jóvenes y delgados, algunas veces deportistas, se revienta por accidente una bula en el pulmón, ¡pum! Eso sale a la pleura y te genera un neumotórax. ¿Ya? O puede ser secundario, por ejemplo, a trauma iatrogénico, algún procedimiento que haya salido mal, haya pasado por perforar la pleura y ingresa aire a la cavidad pleural y se genera un pequeño neumotórax. O atención, que eso puede ser asociado a shock, politrauma generalmente. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de neumotórax espontáneo. En la anamnesis va a haber disnea, dolor torácico, de origen súbito. El joven, en este caso la joven, le va a decir, no, yo estaba trotando como hago normalmente y de la nada, hoy me costó respirar y empezó una puntada pero súper fuerte, de hecho me duele respirar, viejo. Más o menos ese va a ser el cuadro clínico, ¿ya? Y va a tener característicamente tope inspiratorio. El paciente va a poder respirar y llenar su pulmón hasta cierto punto, pero de repente va a encontrar un tope, ¿ya? La inspección van a ver una disminución de la expansión del lado comprometido por el mismo fenómeno que hablábamos del derrame pleural. Si tienen la pleura ocupada, ya sea con aire, líquido, sangre, lo que sea, esa expansión del parénquima pulmonar va a ser menor. Por lo tanto, la expansión que ustedes van a ver traducida en el tórax va a ser menor. ¿Qué? Abolición de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Aumenta de nuevo la distancia. ¿Ya? Percusión, timpanismo. ¿Por qué? Ya, es lo mismo, el mismo fenómeno abdominal. Perforación de víscera hueca, se les llena el abdomen de aire, por lo tanto van a encontrar timpanismo. Es lo mismo acá. Va a estar la pleura llena de aire, prácticamente va a ser pared torácica, pleura, aire, entonces ustedes van a percutir, ¡pum!, timpánico.
Y a la ocultación, ausencia de murmullo pulmonar. ¿Sí? Porque de nuevo, no es, o sea, sí, es aire y en el pulmón había aire, pero este es aire que no está en el parénquima pulmonar, no hay movimiento ventilatorio y es un aire que está estancado. ¿Ya? Algunos ejemplos radiológicos de neumotórax. Oye, igual sé que acá la definición no es tan buena, pero no, de hecho yo creo que no lo van a ver. Ya, pero ¿alguien se anima a intentar verlo? ¿No? Quizás si apagamos las luces. Tal vez. A ver. ¿Dónde? ¿Acá? 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 Perfecto. Muy bien. Punto más. Ay, no me entiendes. Sí, efectivamente. Ahí, donde indica la flecha chiquita. ¿Ya? Normalmente el aire va a adoptar esta distribución, una curva. De hecho, probablemente la han escuchado curva de Damasio a veces, que es como una curva de interfaz entre líquido y aire. No, pero bueno, básicamente la mayoría de las veces va a ser eso, va a ser una curvita, básicamente por temas de tensión superficial y la diferencia de presiones con el líquido. ¿Ya? Ahora, invirtiendo en la coloración de la imagen, se ve un poquito más claro, un poquito mejor, para los que no alcanzaron a ver. Sería que aquí tenemos para aquí, y aquí desaparece. Fíjense en la línea. ¿La ven todos? ¿No? Mira, tenemos pared. Fíjate que acá tienes parénquima, se notan el tejido peribronquial, ¿cachai? No sé si lo ves, cómo es el babito así. Fíjate acá que la imagen es como muy limpia, ¿cachai? Como que no ves nada de eso. ¿Cachai? Es por eso, es porque no lo hay. Acá no hay tejido pulmonar, ¿cachai? Aquí es pleura y aire, el pulmón está encogido hacia abajo, ¿cachai? Entonces, por eso es que ves como esta línea. Ahí sí. Profe, ¿podría explicarlo del otro lado ahora? Es que no lo veíamos porque no estaba. Si le puedo explicar como, por favor. Es que me está agarrando. No. Por. En la radiografía, ¿no es cierto que el rayito va a ir, penetrar la pared torácica y te va a mostrar la placa todo el tejido pulmonar, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué se ve? Este tejido peribronquial, ¿no es cierto? Estas ramitas, ¿verdad? Pero fíjate que acá arriba no se ve esa imagen, compadre. ¿Verdad? Fíjate que no ves, por ejemplo, aquí bronquitos, no ves, ¿cómo se llama? Pasitos, no ves nada. Ves solamente aire. ¿Cachai? Ya. Fíjate acá incluso, lo mismo. Acá está totalmente limpia la imagen, ¿cachai? Compárala con el lado contralateral y igual se ven algunas rayitas blancas. Ya. ¿Sí? Sí, ahí sí. Es por eso, porque el pulmón está achicado, ¿cachai? El pulmón no está ocupando todo el espacio que debiera, sino que está comprimido acá un poquito, dejándote este espacio de pura pleura y aire, ¿cachai? Ya. Por eso es que el radio pasa directo y no te muestra imagen pulmonar, porque no hay pulmón ahí. ¿Se entiende? Ya. En términos de pulmón, no hay pulmón. ¿Se entendió? Sí. ¿Quedó clarito? Impecable. Ya. Neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es un grado de neumotórax extremo en el cual es tanta la presión y tanta la cantidad de aire que entra que no solo provoca un colapso del pulmón, sino que además provoca un desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. ¿Ya? Hay un descenso de la cúpula diafragmática porque esta presión grande que hay la empuja hacia abajo y hay una hiperexpansión de la mitoraza. En vez de ver la disminución de la expansión que ustedes verían normalmente, tanto el aire que está en la pleura, que te va a dar como un hemitórax en tonel, se va a dar como abombado. ¿Quién me puede decir por qué esta radiografía que estamos viendo acá, donde se ve claramente que acá, en términos de pulmón, como les repetía, no hay pulmón, fíjense, no hay tejido, no hay nada? No puede decir, este pulmón está normal, no estoy viendo el pulmón acá. Está totalmente colapsado, porque acá no hay pulmón. Entonces, ¿quién me puede decir ahora por qué esta radiografía no debería existir? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué esto es una aberración? Porque no está respirando, o sea, debería estar muerto, ¿no? Es que debería estar muerto, hay que descomprimirlo al tiro, ¿no? Este hombre debería estar muerto, no debería haber llegado a la sala de radiografía. LOL. Bueno, me he cuerpado mucho, pero el mensaje es que ustedes jamás, porque yo no quiero ver jamás que ustedes generen este tipo de imágenes. Ustedes entonces deberían haberlo pinchado. Hace 10 minutos, ¿cachai? No, los neumotórax de tensión no se estudian con radiografía, se sospechan clínicamente y se pinchan, ¿no?
porque esto mata al paciente. ¿Ya? Porque el paciente, aparte de no poder respirar y aparte de no poder ventilar, va a tener colapsados los vasos sanguíneos principales a nivel cardíaco. ¿Y a dónde está el pulmón ahí? Metido. ¿Debería estar achatado en alguna parte? ¿Dónde está? Deberían estar apartaditos cercanos, como detrás de la cinta cardíaca por ahí. Puede ser pésimo para la radiografía. ¿Dónde está el pulmón? Pero ¿y esos negritos? ¿Y todos esos negritos? Que ya no es como que tenga la mayoría del pulmón. Ah, se ve porque no tiene como el contorno. Más que complicaciones, magnitud. Es que tienes tanto aire en la vértebra que genera el desplazamiento y te genera el colapso braquial completo. Ah, el lado derecho el que estamos. Ya. No te mueres antes. Profe, ¿qué es el círculo que está en la base del corazón ahí? Es la burbuja. Sí, esta es la burbuja gástrica. También quería tener Tenía envidia de la primera. Ya. No hay ¿Quedó problema. claro el neumotórax potencial? Sí. ¿Alguna duda? Continuamos. Hidroneumotórax. Ya con todas las explicaciones que les di, sin tratar de ser latero, es básicamente la combinación entre un neumotórax y un hidrotórax. Ya, básicamente el líquido va a ir hacia abajo, con todos los signos y síntomas que se implican, y hacia arriba van a tener neumotórax. ¿Sí? Eso. No tiene más ciencia. ¿Cómo? Depende. Eso ya es pregunta de orden quirúrgico, pero cuando son muy apicales y muy pequeñas, a veces se puede hacer conducto expectante. La mayoría de las veces sí se pincha, y de ahí se deja instalado un tubo pleural. ¿Y en ese caso también se pincha? Acá, por la magnitud que yo veo, sí, habría que pinchar, descomprimir ese pulmón y además evacuar el líquido. En este caso, yo creo que instalarían el tubo al tiro, en el fondo. Lo irían a pinchar arriba en el segundo espacio. Eso. ¿Alguna otra duda? Y ve. Ya, síndrome de atelectasia, que ya es lo último que vamos a ver. Goethe lo define como: se reserva para el colapso pulmonar o ausencia de aire en una zona previamente aireada. Puede ser un compromiso variable, puede ser un segmento el que sufre una atelectasia, un lóbulo o todo un pulmón, pero esto es raro, de hecho no encontré imágenes de esto. ¿Ya? En el fondo, ¿o a qué me refiero con colapso? Ustedes saben que el pulmón se divide en algunos segmentos pulmonares de forma anatómica. Ocasionalmente puede ser, por ejemplo, por inmovilidad, por un paciente que estuvo mucho tiempo en UCI, que no ventiló esa zona por mucho tiempo, complicaciones de trauma, complicaciones infecciosas. Una parte o un lóbulo puede colapsarse y de ahí las paredes se van a pegar entre sí y va a colapsar entero, ¿ya? Y de ahí no hay cómo volverlo a expandir. Eso es una atelectasia, ¿ya? No hay mucha más forma de entenderlo. Se los vuelvo a repetir. Normalmente los alveolitos, ¿no es cierto?, debieran tener aire adentro. Cuando uno aspira también deberían tener cierto aire residual, pero como les expliqué, si es que botamos todo el aire, las paredes se van a pegar y hay que vencerlas con un cierto nivel de presión. Si esto ocurre a nivel masivo en un segmento pulmonar, puros alveolos cerrados, al final eso se va a colapsar y volverlo a abrir es súper difícil. ¿Se entiende? Se entiende mejor viendo imágenes, chicos, así que tranquilidad. A la inspección van a ver disminución de la expansión del lado comprometido, de nuevo porque tienen un pedacito de pulmón que está sin ventilar y que está pegado. A la palpación van a ver que en esa parte va a haber una abolición o una disminución de las vibraciones vocales. A la percusión podría haber una matidez de la zona. Y a la auscultación un murmullo pulmonar ausente, porque es un área que no está ventilando bien. ¿Sí? Dígame. ¿Cómo si fuera reversible? Sí, no, sí, se hace generalmente kinesioterapia respiratoria, se trata la causa de base, generalmente son recuperables. Sí. Igual depende del grado, porque si es un paciente muy adulto mayor, 92 años, que tiene la mitad de los segmentos pulmonares colapsados, probablemente no va a lograr recuperar todo. Depende igual de en el fondo de la cantidad de segmentos comprometidos y la causa de base. La definición de la relación se debería porque como menor área de contacto funciona. Claro. En el fondo tienes menor área de contacto entre donde va a vibrar
y lo que está colapsado. Recuerda que ahí en el fondo ya no hay aire, ya no hay un tejido pulmonar, sino que hay un área de colapso, mal ventilado. Entonces la vibración bucal no va a ser la misma transmisión. ¿Se entiende? Imágenes. Fíjense en el campo pulmonar izquierdo, ¿no es cierto? Fíjense en el derecho y díganme si algo les llama la atención. La línea blanca, ¿no es cierto? Ya. Literalmente esto es la telectasia. Lo que ocurrió acá, como les dije, es que había un segmento de pulmoncito que estaba expandido y que esto en algún punto por algún motivo colapsó. Y esto lo que están viendo acá es ese segmento colapsado aplastado. Por eso es que era esa imagen. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Y aquí atelectasias bilaterales. Eso. ¿Eso blanco que se ve como el globo desinflado? ¿Cómo? ¿Esa línea blanca que se ve como el globo desinflado? Es la mejor manera. De hecho, yo no sabía explicarlo así. Efectivamente, es como un globito desinflado. Por eso es que veis como la línea blanca ahí. Muy bien. ¿Sabes? Ya, mucho. Ejemplo, un síndrome de atelectasia que les puede provocar un cáncer pulmonar, chiquillo. ¿Ya? Inflamación crónica, al final las paredes se terminan poniendo un poquito fibrosas, empieza a colapsar y termina colapsando todo el segmento. Tos crónica, disnea, tos de expectoración que inicialmente es escasa, luego puede haber expectoración sanguinolenta, ¿no es cierto?, en un cáncer pulmonar. Las vibraciones van a estar disminuidas en el lóbulo medio del campo pulmonar derecho, va a haber una matidez del mismo lado y podría haber crédito hacia la base del pulmón derecho, abolición del murmullo pulmonar en el lóbulo medio. En el fondo tienen la combinación entre una suerte de condensación y una atelectasia que es la que provoca este cáncer. ¿Ya? La atelectasia igual no es tan fácil de entender, ¿ya? Así que igual échenle una segunda leída porque la signología es media confusa respecto a los otros síndromes que es más clarita, ¿ya? Por si acaso. Aquí un pequeño resumen, este es el cuadrito que les mostré el otro día, pero ahora se los puedo relatar completo dado que ya hemos visto todo. Entonces, síndrome de condensación. A la inspección de la expansión puede estar normalmente, vibraciones vocales aumentadas por lo que habíamos comentado, percusión o sonoridad disminuida más mate, y a la auscultación, broncofonía o respiraciones. Comparando con derrame pleural, también la inspección puede estar normal o disminuida, eventual abombamiento si es que es masivo el derrame. ¿Ya? Pero lo más común es que esté normal o disminuido. Las vibraciones vocales muy disminuidas o abolidas, la percusión o la sonoridad también disminuida, más mate, ¿no es cierto? Y también va a haber broncofonía, eufonía, el murmullo pulmonar va a estar disminuido o abolido. ¿Ya? Neumotórax, puede estar normal la expansión pulmonar, también puede ser disminuida o puede haber un abombamiento, ¿ya? Que es cuando el neumotórax es muy masivo, como les mostré en el neumotórax de tensión. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas también. Pero acá, y el elemento diferencial es que la percusión, la sonoridad va a estar muy aumentada, va a haber casi un timpanito, ¿ya? Y el murmullo pulmonar va a estar abolido, ¿ya? Y por último, volviendo a la obstrucción bronquial, ¿no es cierto? Puede haber elevación de hombros, respiración paradojal o con esfuerzo ventilatorio si es que hay mucha dificultad. Las vibraciones vocales podrían estar normales, también podrían disminuir si la obstrucción es mucha, podría haber una sonoridad aumentada o normal y van a encontrar broncos y sibilancias. Ese es como el resumen de todo lo que hemos visto en respectador. ¿Ya? Y que la fuerza los acompañe. Eso. ¿Dudas generales? ¿No? Excelente. Terminamos, chicos. Ya, chiquillos, consulta. ¿Nos tomamos un 25 minutos y vemos consultiva al tiro? Sí, ¿es corta o no? Es cortita, 10 minutos, tops, 15 tops. Ah, mira, pues salí ¿Ah? Sí. es la corta. De la otra clase que viene de envío el PPT. Envió el PPT de la clase que viene. No. De hecho, tampoco les envié esto. No, Sí. Adrián. que salía el taller, que salía para taller y para clase. Yo me dije, pero no es el mismo. Sí, No, yo quería para adentro. Cuidadito. A mí lo manda a mí y ya se lo reenvía al curso. ¿En cada retomamos a las 4:30? Ya. Ya. ¿Tienen alguna cafetería o algo donde tomar un café? Sí, pero... Sí, mire.
O sea, no sé si están vendiendo café ahora ya. El café creo que sale 2 lucas y es como de 500 cc. Mira, allá se venden como esas cajitas como los con leche, cosas así.